Allahu Akbar, Allahu Akbar, no hay más Dios que Alá, y alabado sea Dios, y no hay poder ni fuerza, sino en Dios. Oración de misericordia, oh tú, oh subtítripodognal. En Irán, en este mismo momento, decenas de miles de personas han llenado las calles para despedirse de su líder supremo. Solo después de 4 meses de su muerte, en Irán comenzó la semana de despedida del ex líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Él falleció el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a la edad de 86 años. Es curioso que el hijo de Ali, Mojtaba Jamenei, quien actualmente es el líder supremo de facto de Irán, no apareció en público ni siquiera para despedirse de su propio padre. Esto generó aún más preguntas sobre si el nuevo líder supremo realmente sigue con vida. Para el régimen en Teherán, la actual despedida es una representación de varios días de importancia crítica destinada a demostrarle al mundo entero que lograron mantenerse en pie, que las ideas de la República Islámica siguen siendo fuertes y que la gente común todavía ama a su gobierno, el poder. Aunque por supuesto se puede suponer que no todos lloran sinceramente en la despedida de Jamenei. En este episodio vamos a discutir juntos qué está pasando ahora en Irán, cómo se lleva a cabo la despedida de Ali Jamenei, qué sucederá después y quién tiene realmente el poder en sus manos en el país en este momento. Porque hasta ahora nadie ha visto ni siquiera ha escuchado a Mojtaba Jamenei después de la muerte de su padre. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio y no olviden dejar su comentario debajo de este video. Les estaré muy agradecido por eso. Entonces, el ayatolá iraní Ali Jamenei ha muerto. En su residencia en Teherán, las autoridades de Irán pospusieron la ceremonia de despedida por más de 4 meses debido al inicio de acciones militares y al riesgo de nuevos ataques aéreos durante grandes concentraciones de personas, así como por el peligro de estampidas mortales entre las multitudes de dolientes. Por cierto, eso fue exactamente lo que sucedió en 1989 durante el funeral del primer líder supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, donde reinaba el caos. Así que el ayatolá iraní Ali Jamenei murió el 28 de febrero de este año como resultado de un ataque aéreo israelí contra su residencia en Teherán. Las autoridades de Irán pospusieron la ceremonia de despedida durante más de 4 meses debido al inicio de las acciones militares y al riesgo de nuevos ataques aéreos, en caso de grandes concentraciones de personas, así como por el peligro de una estampida mortal entre las multitudes de dolientes. Por cierto, eso fue exactamente lo que pasó. Hubo caos total, ya que 3 millones de personas vinieron a despedirse de él al mismo tiempo. Y en algún momento, durante la despedida, el cuerpo de Khomeini, bajo la presión de los creyentes, simplemente cayó del frágil ataúd de madera y una multitud enloquecida se abalanzó sobre él. Y entonces los soldados tuvieron que dispersar a la gente a tiros, lo que provocó muchas muertes. Al final, la despedida del líder supremo resultó en muchas muertes. Al final, la despedida del líder supremo resultó en muchas muertes. Una estampida similar ocurrió en 2020 durante el funeral del ex alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani, cuando nuevamente murieron decenas de personas. Esta vez, en Irán, el evento de luto está programado para llevarse a cabo durante una semana, del 3 al 9 de julio, abarcando varias ciudades, pero la parte principal de la ceremonia de despedida comenzó precisamente el 4 de julio, y no fue por casualidad. Se espera que entre 18 y 35 millones de personas asistan a estos eventos. Además, difícilmente entre 18 y 35 millones de personas asistan a los eventos. Lo harán por su propia voluntad y no bajo la presión del clero y los servicios de seguridad. Seamos honestos en esto. Difícilmente millones de iraníes adoraban tanto a Ali Jamenei
como para ir y llorar abiertamente en su funeral. Y junto con Ali Jamenei, por cierto, también entierran a otros 4 miembros de su familia que también murieron durante el ataque aéreo del 28 de febrero. Son su hija, su yerno, su nuera y su nieta. Las ceremonias de despedida de Ali Jamenei comenzaron en Teherán en la mezquita que lleva el nombre del imán Jomeini. Por si les interesa, ese es el nombre del predecesor, incluso del fundador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ruhollah Jamenei. Antes de él fue el imán Jamenei. Y toda la historia y la esencia de este complejo, donde se lleva a cabo la despedida de Ali Jamenei, están directamente relacionadas con todos los cambios políticos y religiosos en el país después de la Revolución Islámica de 1979. El 4 y 5 de julio los habitantes de Irán vienen aquí a la tumba de Ali Jamenei. Luego, el 6 de julio en Teherán, se organizará la principal procesión fúnebre por las calles centrales. El 7 de julio, una procesión similar se llevará a cabo en la ciudad sagrada chiita de Qom. Para el 8 de julio está previsto el traslado del cuerpo al vecino Irak, ya que allí también hay muchos chiitas. Y finalmente, planean enterrar a Jamenei el 9 de julio. Es interesante que en todo el país, en todo Irán, ahora hay enormes propagandas colgadas, vallas propagandísticas, pancartas con retratos del fallecido Ali Jamenei y de su hijo y sucesor en el cargo de líder supremo del país, Mojtaba Jamenei. Pero, aparte de en las fotos, nadie ha visto nunca a Mojtaba Jamenei en público. Aunque en marzo fue elegido como el nuevo Rahbar, hasta ahora no está claro si aparecerá públicamente en algún evento fúnebre. Desde su nombramiento no ha habido ninguna aparición, no hay videos ni grabaciones con él, ni siquiera fotos nuevas. Solo ha habido declaraciones escritas de él, que se leían al aire en la televisión estatal. Por eso surge la pregunta de si realmente fue él quien escribió esos textos. Su suegro, Mojtaba Jamenei, afirma que no mantiene contacto con su yerno y que no tiene información sobre su estado. Por cierto, Mojtaba Jamenei ni siquiera estuvo presente en el funeral de su propia esposa, que se llevó a cabo el 2 de julio, quien murió como resultado del mismo ataque aéreo que le quitó la vida a su padre. Por eso, muchos, por supuesto, se preguntaron aún más, ¿Mojtaba Jamenei realmente está vivo? ¿O acaso él también ya no está vivo desde hace tiempo y alguien más está gobernando el país? Y ahora los expertos y observadores lo dicen directamente. Si incluso el 9 de julio, cuando ya se estén llevando a cabo los funerales de Ali Jamenei y después de que su cuerpo regrese de Irak, incluso si en ese momento Mojtaba Jamenei no aparece en público, eso significará que aquí claramente hay algo raro y posiblemente Mojtaba Jamenei ya no está con nosotros desde hace tiempo. Irán no eligió la fecha de la despedida de Jamenei por casualidad, precisamente el 4 de julio cuando Estados Unidos celebra el Día de la Independencia. El emblema oficial aprobado para los eventos de luto se ve como la imagen del puño cerrado de Ali Jamenei con el lema «Debemos levantarnos». Jamenei estaba al frente de un sistema que percibía cualquier disidencia como herejía y conspiración de fuerzas externas y la reprimía de manera brutal. Desde el movimiento verde de protesta en 2009 o las manifestaciones de 2022 bajo el lema Mujer, Vida, Libertad, hasta la ola de protestas antigubernamentales de millones de personas que abarcó todo Irán hace medio año, exigiendo el fin del interminable y brutal gobierno del régimen de los ayatolás. Como saben, estuvieron acompañadas por la muerte de miles de personas y estallaron en cuestión de días. Todo esto antes del inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel. Y literalmente solo unas semanas antes de la muerte del ex Rahbar. Por eso, personalmente no creo en absoluto que tantos iraníes realmente salgan voluntariamente a las calles para despedirse de Jamenei, y mucho menos de una manera tan demostrativa. Y por cierto, Donald Trump escribió hoy que estaba muy sorprendido, sinceramente sorprendido, de que los iraníes realmente lloraran al despedirse de Jamenei, porque él pensaba que los iraníes lo odiaban. Hay muchas pruebas de que millones de iraníes realmente odian al difunto Ali Jamenei y el régimen teocrático despótico que él construyó, y están profundamente decepcionados por todo a lo que él llevó al país al final.
Casi 37 años que Ali Jamenei pasó en el cargo de Rabar son una historia continua. Decenas de miles de asesinatos, represiones crueles y brutales, bombardeos, violaciones de derechos y libertades fundamentales, acusaciones y sentencias judiciales falsificadas, torturas y básicamente la eliminación física de los disidentes. Y no solo de los disidentes. Todos los que estaban en contra de Jamenei, de cualquier manera, eran eliminados físicamente de inmediato. También es la historia del empobrecimiento total de la población, el colapso de la economía y la infraestructura, la corrupción generalizada y el aumento del control de los militares y las fuerzas de seguridad sobre una parte significativa de la riqueza nacional, de Irán. En pocas palabras, quien tiene las armas es quien se apoderó de toda la riqueza del país. Cuando en febrero se supo sobre la muerte de Ali Jamenei, algunos iraníes celebraron abiertamente este acontecimiento, exponiéndose a un enorme riesgo. La doctrina de política exterior de Ali Jamenei durante décadas se basó en una postura antioccidental intransigente, el panislamismo y el deseo de Irán de dominar la región. Si alguna vez en su vida ha oído hablar de movimientos como Hamás, Hezbollah, los hutíes de Yemen o el eje de la resistencia en Irak, sepa que todo esto es obra del difunto Ali Jamenei. La creación y financiación de todas estas fuerzas proxy en la región fue el principal logro geopolítico de Jamenei. Irán utilizó la estrategia de guerras proxy, incluyendo el despliegue de una red de grupos armados leales para luchar contra Estados Unidos e Israel sin involucrarse directamente. Y durante muchos años, Irán, por ejemplo, estuvo en guerra con Israel, pero no se involucraba directamente en el conflicto ni recibía ataques de represalia en su propio territorio, aunque todos entendían perfectamente que era Irán quien estaba librando la guerra. Y fue precisamente Jamenei quien construyó ese sistema de guerra proxy en el que todos entienden que es él quien dirige la guerra, pero no pueden atacarlo. Cada grupo del llamado eje de la resistencia tenía su propia geografía de la guerra de Irán. La agrupación chiita radical Hezbollah es el elemento clave y más poderoso del eje, que tiene su base en Líbano y fue creada con el apoyo de Irán. Ellos luchan desde el territorio de Líbano contra Israel. Los hutíes yemeníes, bueno, si hablamos correctamente, entonces. El grupo Ansar Allah es un movimiento islamista radical que ha sido abastecido con drones iraníes y misiles balísticos para atacar a Israel, desestabilizar Arabia Saudita y bloquear la navegación en el Mar Rojo. El mismo estrecho de Bab el-Mandeb y su bloqueo es obra de Ansar Allah. Los radicales palestinos, es decir, los grupos terroristas Hamás, la Yihad Islámica y otros, lucharon en la Franja de Gaza, atacando nuevamente a Israel. Y aquí tienes una paradoja. A pesar de que Hamás en realidad son sunitas y no chiitas, estas fuerzas recibían una enorme ayuda financiera y militar de Teherán. O sea, aquí la diferencia entre suníes y chiitas no era para nada fundamental. Lo principal era continuar la guerra. Entonces, fíjate en dónde está la paradoja. Por un lado, los hutíes yemeníes, los hutíes, Ansar Allah, desestabilizaban a los sunitas en Arabia Saudita e Irán los apoyaba. Y al mismo tiempo, Hamás también son sunitas, pero Irán también los apoyaba financieramente para que lucharan contra Israel. El antiguo régimen de Bashar al-Assad en Siria también recibía apoyo del CGRI. Diferentes grupos chiitas, ya sean parte del gobierno o semiguerrilleros en Irak, y aquí, entre otras cosas, permitieron que Irán creara un corredor terrestre directo hasta el mar Mediterráneo. En general, como pueden entender, la estrategia geopolítica de Ali Jamenei consistía en crear varias agrupaciones en toda la región, suministrarles armas, financiarlas y apoyarlas. Y que sean ellos mismos quienes lleven a cabo la guerra contra los enemigos de Irán. Y por supuesto, el programa nuclear. Ali Jamenei posicionó el programa nuclear del país como un símbolo de soberanía e independencia tecnológica de Irán respecto a Occidente. Aunque, les recuerdo, Occidente ayudó bastante a Irán antes de la Revolución Islámica. A principios de los años 2000, él emitió la famosa fetua, que es un decreto religioso prohibiendo la creación y el uso de armas nucleares por considerarlas contrarias al Islam.
Esa fetua fue utilizada activamente por los diplomáticos como prueba del carácter pacífico del programa nuclear de Irán. Y los diplomáticos iraníes siempre decían: tenemos la fetua de nuestro ayatolá que por motivos religiosos nos prohíbe crear armas nucleares. Por eso supuestamente no tenemos intención de crearlas. Sin embargo, ya sabemos por el ejemplo del apoyo a los sunitas de la Franja de Gaza que Jamenei no puede ser considerado súper estricto en cuestiones religiosas. Al mismo tiempo, Jamenei aprobaba constantemente el aumento del nivel de enriquecimiento de las reservas de uranio existentes hasta el umbral para la creación de armas nucleares. Y su objetivo era que Irán alcanzara una situación en la que el país pudiera ensamblar una bomba atómica en unas pocas semanas y, como se dice, no le importara esa famosa fetua. Y otra vez, la manipulación está en que Jamenei quería llevar la situación al punto en que, si surge una amenaza, simplemente accionan un interruptor y aparece la bomba atómica, pero hasta que llegue ese momento de amenaza, supuestamente no hay bomba y la fetua supuestamente no se ha violado. Por cierto, con su muerte en febrero de 2026, la legitimidad de esa fetua quedó en entredicho, lo que provocó un intenso debate sobre la revisión de la doctrina nuclear y su posible cambio. Y ahora los medios iraníes ya están preparando a la sociedad iraní, declarando que solo la posesión de armas nucleares ayudará a proteger al país de los Estados Unidos de América. Y no habrá ningún pecado en esto, porque la fetua sagrada fue emitida por Ali Jamenei, y como Ali Jamenei murió, la fetua murió junto con él. Para Ali Jamenei, los Estados Unidos de América siempre fueron, como él mismo decía, el gran Satán y el principal enemigo existencial de la República Islámica. Es posible, por cierto, que él sinceramente creyera que el objetivo final de Washington no era cambiar la política interna y externa de Teherán, sino la destrucción total del sistema islámico y la eliminación de su régimen. Y como ejemplo, él a menudo mencionaba a Muammar el-Gaddafi, quien renunció a su programa nuclear bajo presión de Occidente y al final fue derrocado y asesinado. Y Jamenei decía que si nosotros renunciamos a nuestro programa nuclear, nos espera exactamente lo mismo. Y al final fue derrocado y asesinado. Y Jamenei decía que si nosotros renunciamos a nuestro programa nuclear, nos espera exactamente lo mismo. En 2015, Jamenei aprobó a regañadientes el acuerdo nuclear, el PAIC. Sin embargo, después de que Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018, Jamenei adoptó una postura sumamente dura, prohibiendo negociaciones directas con Washington y respondiendo con escalada a cualquier presión de sanciones. En la retórica de Ali Jamenei, Israel era llamado exclusivamente el pequeño Satán. O sea, como ya entendieron, está el gran Satán, que son los Estados Unidos, y el pequeño Satán, que es Israel. La negación del derecho de Israel a existir se convirtió en el fundamento de la política exterior de Irán, que rechazaba completamente el concepto de dos estados para dos pueblos, refiriéndose a Palestina e Israel. Jamenei transmitía regularmente narrativas antisemitas, apoyaba la negación del Holocausto y afirmaba que la política y la economía mundial estaban bajo algún tipo de control secreto de conspiradores judíos. Pero, como recordamos, su lucha contra Israel se llevaba a cabo a través de manos ajenas, no por las suyas propias, es decir, por el propio eje de la resistencia. Pero al final, esto se convirtió precisamente en un enfrentamiento militar directo de Irán con Israel y Estados Unidos y terminó para él personalmente con su asesinato. La historia terminó para Ali Jamenei el 28 de febrero de 2020, cuando una bomba aérea de Israel simplemente impactó su residencia, enterrándolo allí junto con sus propios familiares. Y así, esta época de lucha de Ali Jamenei contra todos entre comillas, llegó a su fin. ¿Qué pasará después con Irán? Aquí la pregunta sigue abierta porque Mojtaba Jamenei, su hijo y su sucesor, en realidad no se sabe si está vivo, dónde está, qué pasa con él, porque no apareció ni en la despedida de su propia esposa, ni en la despedida de su propio padre. Nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado, ni siquiera hay una sola foto reciente de Mojtaba Jamenei. Solo hay declaraciones escritas que supuestamente escribe Mojtaba Jamenei. Por eso existe la posibilidad de que tal vez los militantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hayan tomado el poder en el país desde hace mucho tiempo. Y Mojtaba Jamenei es una especie de imagen colectiva de un supuesto líder, una especie de fachada en la que se puede apoyar. Decir, tenemos un líder supremo, por eso seguimos con esta ideología, la ideología teocrática de la República Islámica. Pero de hecho, es posible que Mojtaba Jamenei ya no exista desde hace mucho tiempo, pero no se sabe cómo terminará esta historia con Mojtaba Jamenei.
Pero la historia con Ali Jamenei está terminando justo ahora con este funeral. Y como pueden entender, eligieron la fecha no por casualidad, sino para pinchar al presidente estadounidense, como diciendo, ustedes tienen 250 años en los Estados Unidos y nosotros vamos a crear una paradoja justo ahora. Paralelamente, la despedida de su líder supremo. Aquí lo dejo. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse a este canal de YouTube. De nuevo, el hombre está tranquilo, él es de la Unión Soviética. Y no tenía miedo. Con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video, las personas no perdieron al hombre en 100 pa' acá.